Hola amigos. Siguen los acontecimientos preocupantes para todo el planeta. En las últimas horas están pasando cosas en las sociedades llamadas democráticas que tiran por tierra nuestros cacareados principios democráticos. En Hungría se ha decretado el estado de excepción. En Moldavia, aspirante al Olimpo de la democracia, se encarcela a la oposición. En Inglaterra dicen ellos mismos que se encaminan hacia una pobreza generalizada. En Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos nada, porque hay que darle de comer aparte. Y para ponerle la guinda al mensaje que nos mandó ayer Kissinger en Davos, hoy en el mismo sitio para alegrarnos el día George Soros dice que la guerra de Ucrania puede suponer el fin de nuestra civilización. ¿Alguien da más en 24 horas? Vamos a empezar por Inglaterra, donde ellos mismos dicen que Gran Bretaña se convierte en líder europeo en el avance hacia la pobreza. La pobreza se está convirtiendo en una dura realidad para un número creciente de súbditos británicos, ante una subida de precios apocalíptica. Con tales palabras, y no de cualquiera, sino del jefe del Banco de Inglaterra, que evalúa lo que está pasando en el Reino Unido. Y dice que ha llegado al punto de que los británicos corrientes van a calentarse y lavarse en el McDonald's local, porque no pueden permitirse nada más. ¿Cómo sucedió que fue Gran Bretaña la que se convirtió en líder, en hundir a Europa, en un desastre económico? Se pregunta el angelito, como que no lo sabe él ya. A otro perro con ese hueso. Por su parte, Hungría se prepara para el colapso de Ucrania y declara el estado de excepción. Algo tan antidemocrático es suficiente motivo de expulsión de la Unión Europea. ¿Alguien cree que lo van a expulsar? Hungría, el único país de la Unión Europea que se resiste a una nueva ola de sanciones contra Rusia, ha declarado el estado de emergencia. Lo que está sucediendo está relacionado, por supuesto, con Ucrania. Las acusaciones de intentar usurpar el poder ya han llovido sobre el primer ministro húngaro, Viktor Orbán. Pero de hecho razones aún más indefendibles se han convertido en el motivo para introducir el estado de emergencia. El 24 de mayo, el Parlamento húngaro adoptó la 10ª enmienda a la Constitución, ampliando los motivos para introducir el estado de emergencia. Si antes ya se introdujo en el país por la crisis migratoria en la Unión Europea, así como durante el rampante coronavirus, ahora también se puede introducir. En caso de conflictos armados, guerras o catástrofes humanitarias, que se produzcan en países vecinos de Hungría que creen o puede crear una amenaza para el pueblo húngaro. De hecho, el mismo día, el primer ministro Orbán aprovechó la nueva enmienda. Según él, los combates en Ucrania representan una amenaza permanente para Hungría, que pone en peligro nuestra seguridad física y también amenaza la seguridad energética y financiera de nuestra economía, así como a las familias comunes. Vemos que la guerra y las sanciones de Bruselas han provocado enormes conmociones económicas y un fuerte aumento de los precios. El mundo está al borde de una crisis económica. El gobierno, ejerciendo su derecho en virtud de la Constitución, declara el estado de emergencia a partir de la medianoche, dijo el jefe del gobierno húngaro. Al igual que el estado de emergencia introducido durante la epidemia, esto permitirá que el gobierno responda de inmediato y proteja a Hungría y a las familias húngaras con todos los medios posibles. El estado de emergencia introducido desde el 25 de mayo, permite a Orbán tomar decisiones sin pasar por el Parlamento. Sí es verdad, que tiene mayoría constitucional en la legislatura, pero aún necesita trámites para aprobar el proyecto de ley. Ahora, en el marco de la ley del estado de emergencia, Orbán tuvo la oportunidad de emitir decretos que son válidos por 15 días, después de lo cual el Parlamento tiene derecho a prorrogarlos o no. Dado que el primer ministro tiene 2/3 de los escaños en el Parlamento, la opción de no renovación parece poco probable. Además, durante el estado de excepción es posible que no se celebren elecciones, referéndums y otras votaciones populares, es decir, será sumamente difícil destituir al jefe de Estado de forma legítima. Por supuesto, las acusaciones de abuso de poder, su usurpación, violación de derechos y libertades cayeron inmediatamente sobre Orbán. El líder autoritario húngaro está usando la guerra en Ucrania como excusa para tomar más poder, escribe una publicación occidental.
Sin embargo, al primer ministro no le importa. Yo por mi parte pienso que no hay que extenderse más, pero ¿cómo se puede hablar de los famosos principios democráticos, si la Unión Europea, más la OTAN, no son más que una unión de mercaderes? Que le ponen alfombra roja a todas las dictaduras del planeta que les reparta millones de ganancias. Y se echan el degüello contra los gobiernos socialistas que no comulgan con sus ruedas de molino, ni se dejan saquear. Otro ejemplo significativo es Moldavia, a la que ya quieren captar urgentemente para integrarla en la Unión Europea, y en la OTAN. ¿Resultado? Pues parece que el gobierno de Moldavia toma ejemplo de la política occidental. Y la oposición moldava celebró ayer una manifestación de protesta contra la detención de su líder, el expresidente Igor Dodon, acusado de corrupción y traición. Los participantes corearon: "¡Qué vergüenza Sandu! Manos fuera de la oposición, no a la anarquía, por una justicia justa, no a los presos políticos". El expresidente moldavo Igor Dodon, arrestado ayer, es el único líder de la antigua República Soviética que a lo largo de su mandato presidencial, habló incansablemente sobre la necesidad de la amistad con Rusia. Este es el único presidente de un país miembro de asociaciones pro-occidentales, durante cuyo mandato, Moldavia solicitó el estatus de observador en la Unión Económica Euroasiática. En condiciones en que toda la élite del país se llama a sí misma rumana, Dodon dijo y sigue diciendo que se considera moldavo y su idioma es el moldavo. La búsqueda y el arresto de Dodon se habían preparado durante mucho tiempo. Su primera llamada a la fiscalía en un caso de 15 años tuvo lugar el 29 de noviembre del año pasado. La presidenta Maya Sandu, que dominó todo el poder judicial con la aprobación tácita de sus curadores occidentales, lleva mucho tiempo exigiendo su arresto. Recientemente, las demandas de su lado sonaron cada vez más insistentes. La detención de Dodon, su rival en las elecciones presidenciales, se produjo el día de su cumpleaños, el 24 de mayo. Cabe señalar que en este día Sandu voló a Washington. Incluso aquellos periodistas y figuras públicas que recientemente lo criticaron sin piedad, como Dmitry Chubasenko, hablan en defensa de Dodon. Dado que, según Chubasenko, las acciones de Sandu cuentan con el apoyo incondicional de sus patrocinadores occidentales, esto significa que las posibilidades de que la gente de Moldavia influya de alguna manera en lo que está sucediendo son mínimas. Hasta la fecha, hay 3 escenarios para futuros desarrollos. En el primer escenario, si se forma una sola coalición de todas las fuerzas de oposición contra Sandu y su régimen en Moldavia, existe la posibilidad de cambiar la situación y celebrar elecciones anticipadas. Si tal coalición no se forma, el segundo escenario, las acciones de las autoridades moldavas y sus patrocinadores occidentales se volverán aún más arrogantes y poco ceremoniosas, pero que podrían tener la influencia de lo que harían los habitantes de Transnistria. Luego está lo de Soros en su manifestación en Davos, donde advirtió que la civilización podría no sobrevivir. El multimillonario se refirió en el foro de Davos a las consecuencias de la invasión rusa a Ucrania, y al crecimiento del autoritarismo y la mayor debilidad de la democracia, entre otros problemas globales. Si lo que dijo Kissinger el día anterior nos dejó el cuerpo mal, George Soros, de 91 años, un legendario enemigo de China y de Rusia, dijo ayer que la invasión puede haber sido el comienzo de la Tercera Guerra Mundial, y nuestra civilización podría no sobrevivir a ella, dijo Soros en Davos. Según un texto de su discurso publicado por su oficina que dio en el Foro Económico Mundial de Davos. La mejor y quizás única manera de preservar nuestra civilización es derrotar a Putin lo antes posible. Eso es lo esencial, indicó Soros. Si estos dos personajes, Kissinger y Soros, nos acojonan de esta manera, el uno diciendo que puede ser el fin de la civilización, si no se derrotaba a Rusia, que casualmente es invencible por su arsenal nuclear. Y el otro, Kissinger, el día anterior nos dio 2 meses de plazo para intentar concederle a Rusia sus reivindicaciones para evitar la guerra nuclear. ¿Qué podemos interpretar nosotros humildes mortales, que tienen en la cabeza los que hasta ahora han sido los dueños del mambo? Yo lo tengo claro, pero me reservo el derecho de no acojonar a nadie.
Y para levantar un poco la moral, hasta me atrevo a decir que si quisiéramos los humildes mortales, podríamos parar esto, y no seré yo quien diga cómo hay que hacerlo. Esto es todo amigos, reciban un saludo.